Clase número 4 de Introducción a la Hermenéutica. En esta ocasión vamos a estar viendo el tema de la interpretación privada. Continuaremos un poco en este tema de la interpretación privada. Después estaremos viendo el objetivismo y subjetivismo y después terminaremos con el papel del maestro bíblico. En la clase anterior nosotros habíamos mencionado que la Reforma aporta principalmente dos grandes legados. Legado número 1, el principio de la interpretación privada bíblica, y número 2, la traducción de la Biblia a la lengua vernácula, esto es, al propio idioma de la región o del país. Estos regalos que se aportan a través de la Reforma son legados que, como mencionamos también en la clase anterior, van de la mano, legados que surgen después de mucha controversia e incluso de persecución. Se desató brutalidad de la iglesia en contra de quienes leían la Biblia y se paga un alto costo para llegar a estos legados que nos aporta la Reforma. Roma estaba convencida de que si la Biblia caía en manos de un laico sin preparación, sería mal interpretada y llevaría a las ovejas al tormento eterno. Por esta razón, Roma trata de proteger las ovejas y recurre al castigo corporal al punto de la muerte. Lutero sabía de los riesgos de interpretar la Biblia sin preparación. Obviamente, él como estudioso bíblico conocía los riesgos que se tiene de interpretar la Biblia sin preparación alguna, y de hecho Martín Lutero no está promoviendo una interpretación libre. Hemos explicado que aun cuando se le llama interpretación privada bíblica, esto no implica, por privado, no implica que se puede hacer al capricho de las personas. Ya hemos estado abundando en esto desde la clase anterior. Lutero entonces conocía de estos riesgos que se tenían en ese entonces y riesgos que se tienen el día de hoy cuando se interpreta la Biblia sin preparación alguna. Lutero consideró 3 puntos. Número 1, consideró el beneficio de exponer las Escrituras a multitudes en un mensaje claro del Evangelio. Número 2, también él consideró que esto podría aportar más salvación eterna que tormento eterno, como lo estaba amenazando la iglesia. Y finalmente Martín Lutero asume el riesgo y él entonces da este paso de la Reforma que nosotros estuvimos analizando en la clase anterior, y a través de esto se da acceso a la Biblia para los laicos. Pero no termina, escuchen muy bien por favor, pero aun cuando se da acceso a la Biblia para los laicos, porque uno de los regalos que nos aporta la Reforma es tener la Biblia en el propio idioma y tener esta interpretación privada bíblica, esto no implica que se termina o que terminó el principio del clero educado. Los reformadores reconocieron que en la enseñanza e interpretación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento se tenía un lugar especial para el rabí, para el escriba y para los maestros bíblicos. Esto no se anuló. Maestros bíblicos deberían de ser conocedores de lenguas, conocedores de costumbres, conocedores de historias, de análisis literarios antiguos, etc. Es decir, personas capacitadas, personas con toda la capacidad para poder fungir, para poder ejercer como maestros. La iglesia cristiana, entonces, desde la Reforma, mantenía y debe de mantener el día de hoy, debe mantener hasta nuestros días la enseñanza bíblica, la interpretación bíblica supervisada por maestros bíblicos.
Bajo la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, que es una doctrina que acuña Martín Lutero y que se le desarrolla una indebida interpretación, muchos creen que en esta doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, creen que se borra entonces la distinción entre el laico y el pastor maestro o los maestros, y que desaparece estas condiciones de uno y de otro, y que entonces cualquier persona puede estar ejerciendo la función de maestro, estar ejerciendo la función de aquel que está enseñando la palabra. Pero esto no implica que la distinción entre clero y laico desaparece, sino más bien que cada creyente desarrolla funciones en el ministerio total de la iglesia, lo cual es totalmente distinto. Se sigue manteniendo en la iglesia el papel y la función del maestro o del pastor maestro. Por desgracia, los legados que nosotros hemos mencionado desde la clase anterior, los legados que nos aporta la Reforma, principio de la interpretación privada bíblica y la traducción de la Biblia a la lengua propia, a la lengua vernácula, estos principios, estos regalos se han convertido en una licencia para el subjetivismo radical, por desgracia. ¿Por qué? ¿Qué es subjetivismo? Subjetivismo consiste en que esto para mí es verdad y aquello para ti puede ser verdad. Es decir, que existen verdades a medias, que existen verdades medias, que para mí algo puede ser verdad y para ti esto que para mí es verdad, para ti no puede representar la verdad. Tú tienes algo que representa verdad para ti y para mí no representa verdad. Es decir, este subjetivismo produce varias verdades que, aunque son contradictorias entre sí, aunque son imposibles de sostenerse, coexisten de alguna forma bajo una plataforma de relativismo donde lo absoluto deja de ser. Ya nada es absoluto, todo es relativo. La verdad es relativa dependiendo de mis circunstancias, dependiendo de mi interpretación, dependiendo de las condiciones en las que yo estoy viviendo, estoy desarrollando, estoy determinando este texto, etc. Entonces esas verdades se vuelven verdades totalmente relativas y la verdad absoluta finalmente deja de ser, deja de existir. El objetivismo dentro de la escritura, quiero que me siga con mucho cuidado en esto, el objetivismo dentro de la escritura es sencillamente lo que la escritura dice, lo que la escritura contiene, sin la necesidad de la aplicación todavía. Síganme con cuidado en esto. Objetivismo es lo que la escritura está estableciendo, lo que la escritura contiene sin la necesidad de la aplicación o entendiéndose sin la necesidad de la interpretación. Después tenemos nosotros que a partir de esta parte subjetiva de la escritura, sin duda alguna, vendrá la aplicación o vendrá la interpretación. Pero es precisamente ahí, en la aplicación de la escritura, en la interpretación de la escritura, donde tenemos el riesgo del subjetivismo. Es ahí donde se filtra el subjetivismo, es decir, es ahí donde pueden existir verdades relativas y la verdad absoluta queda sin existencia y queda totalmente afectada. Los eruditos hablan de dos términos, los estudiosos hablan de dos términos, la exégesis y la eisegesis. Nosotros decimos exégesis, que significa en su acepción original, significa guiar fuera, y en la exégesis de lo que se trata es que se le extraen a las palabras su significado.
Entonces tenemos en la exégesis un proceso totalmente objetivo. ¿Qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por ejemplo, dice esto la Escritura, Juan 3:16. Y si nosotros hacemos una exégesis de Juan 3:16, entonces nosotros estamos extrayendo a cada una de las palabras el significado que contiene cada una de esas palabras. Y esto es un proceso totalmente objetivo. Dijimos que la objetividad de la Biblia es sencillamente lo que la Biblia contiene, lo que la Biblia dice. Y en la eisegesis, que significa para llevar a cabo, nosotros se desarrolla un proceso de leer dentro del texto lo que no se encuentra en el texto. Vea la diferencia. Exégesis, estoy sustrayendo de lo que literalmente me está diciendo el texto, de cada uno de los términos que me aporta el texto, estoy sustrayendo el significado de cada uno de ellos. Y en la eisegesis estoy leyendo ciertamente el texto, pero estoy leyendo dentro de ese texto lo que el texto no me está dando, lo que no se encuentra dentro del texto. Este es, sin duda alguna, un proceso totalmente subjetivo. Ahora, escuche también aquí con mucha atención. Vamos a estar tocando estos puntos con mucho detenimiento para que quede claro. Tenemos entonces este proceso objetivo y tenemos un proceso subjetivo. Ahora, el subjetivismo genera error, distorsión y arrogancia. ¿Qué es el subjetivismo? El subjetivismo es cuando para mí esto es verdad y para ti eso quizás no representa una verdad. Es decir, cuando existen varias verdades que son contradictorias entre sí, que son imposibles de sostenerse entre sí y que coexisten bajo una plataforma de relativismo donde la verdad absoluta, donde lo absoluto desaparece. En este sentido, por eso mencionamos que el subjetivismo genera error, distorsión y arrogancia. Dentro de este proceso objetivo o dentro de la objetividad que tenemos en la Escritura, entonces, número uno, tenemos la objetividad de la Escritura, que consiste en lo que la Escritura establece, lo que la Escritura contiene, lo que la Escritura dice sencillamente, sin llegar a la interpretación, sin llegar a la aplicación. El cuerpo total de lo que la Escritura contiene, la objetividad de la Escritura. Bien, esto lo vamos a filtrar a través de estas herramientas, la exégesis y la eisegesis, es decir, un proceso objetivo en el cual yo estoy sustrayendo de cada una de las palabras del contenido objetivo de la Escritura, de la objetividad de la Escritura. Yo sustraigo de cada una de las palabras el significado que contiene cada una de las palabras contenidas en el cuerpo de la Escritura, en la parte objetiva o en la objetividad de la Escritura. Este proceso, como mencioné hace unos momentos, este proceso es un proceso totalmente objetivo. Pero después también además de hacer una exégesis en la Escritura, nosotros desarrollamos una eisegesis, esto es un proceso subjetivo donde nosotros estamos leyendo dentro del texto lo que no se encuentra en el texto. Y aquí alguien podría decir, bueno, ¿y este proceso subjetivo que contiene y que se deriva de la objetividad de la Escritura, este proceso subjetivo, esta eisegesis, no estamos hablando nosotros de subjetivismo? Es decir, esto no da lugar a subjetivismo, esto no da lugar por cuanto yo estoy leyendo dentro de un texto lo que no se encuentra literalmente en el texto. Esto no me estará llevando a una aplicación de mi propia verdad, no me estará llevando entonces a generar una verdad contradictoria, una verdad que está chocando contra la objetividad de la Biblia. Esto no representa subjetivismo. Y la respuesta es que nosotros debemos de diferenciar entre subjetivismo, el cual hace daño, el cual es malo, y subjetividad.
La verdad, escuche esto con atención, la verdad contiene elementos subjetivos. Incluso la verdad de Dios contiene elementos subjetivos. Lo verdadero o falso, a fin de que aporte significado para el lector, debe de implicar al lector. Se lo diré en otros términos. La verdad o lo falso que contiene la objetividad de la Biblia, la verdad que contiene la objetividad de la Biblia, que deriva de la objetividad de la Biblia, para que pueda impactar al lector, para que pueda trascender al lector, para que pueda causar un efecto en el lector, debe de implicar al propio lector en ello. Es decir, el propio lector debe sentirse afectado por lo que la Escritura está diciendo. Y es ahí cuando nosotros leemos la Biblia, partimos en la objetividad de la Biblia y decimos, el Señor me está hablando porque dice su palabra, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Tú eres un hijo, entonces en ese momento esa verdad objetiva, tú eres un hijo, esa verdad objetiva entonces te impacta a ti y tú dices, yo soy un hijo, yo tengo que obedecer a mis padres en el Señor. Ese versículo, esa verdad objetiva te está ya implicando a ti, lector, te está implicando a ti que estás leyendo la Biblia. Esta parte de la Biblia está aportando un significado especial para ti y en ese momento entonces te está implicando a ti y esto es lo que dicen los eruditos, es parte de este proceso subjetivo dentro de la objetividad de la Escritura. Tenemos entonces, para ser claros, y espero estar siendo claro en esta explicación, tenemos la objetividad de la Escritura. Tenemos estas herramientas. Recuerde, objetividad de la Escritura es sencillamente lo que la Escritura contiene, lo que la Escritura enseña, lo que la Escritura dice, sencillamente eso. Tenemos estas herramientas a fin de poder llegar a una adecuada interpretación. Tenemos la exégesis y la eisegesis. Por exégesis ya dijimos, tomamos cada una de las palabras, sustraemos el significado de las palabras, es decir, de la parte de las letras de la Biblia es que nosotros estamos tomando el significado de cada uno de esos términos que contiene y que se derivan de la objetividad de la Escritura. Tenemos esta parte de la eisegesis, que es aquella parte de la Biblia que no contiene el texto, pero que nosotros estamos leyendo. Por ejemplo, hijos, obedezcan al Señor, obedezcan a sus padres en el Señor. Tú eres un hijo y entonces tú lees que la Escritura, que la objetividad de la Escritura dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, y entonces tú como hijo estás leyendo en ese texto lo que no contiene el texto. ¿Qué es lo que estás leyendo? Estás leyendo, debo de obedecer a mis padres. El texto no dice, debo de obedecer a mis padres, pero por cuanto esta verdad dentro de ese proceso subjetivo te está involucrando, entonces tú estás haciendo una eisegesis de ese pasaje y estás leyendo lo que literalmente no contiene ese pasaje. Yo debo obedecer a mis padres. Y entonces, con estas herramientas exégesis y eisegesis te llevará a una adecuada interpretación. Entonces, la objetividad de la Escritura, por eso Martín Lutero decía que la Escritura, que la interpretación privada bíblica debe ser dejada en personas capacitadas, que es un gran riesgo, es un gran peligro que alguien que no tiene preparación pretenda interpretar la Escritura. Entonces, la objetividad escritural tenemos que tiene entonces un proceso objetivo y tiene un proceso subjetivo. Por proceso objetivo entendemos la exégesis que se está desarrollando de los textos que nosotros tenemos ante nuestros ojos, y dentro de ese proceso subjetivo que no da lugar a subjetivismo, ya explicamos, es muy distinto a subjetivismo. Dentro de este proceso subjetivo, es decir, esa parte que me involucra en lo que yo estoy leyendo, tenemos entonces proceso objetivo, proceso subjetivo, y esto entonces
entonces nos hace desarrollar un trabajo de análisis, un trabajo de verificación, para antes de nosotros arribar a la interpretación. Desarrollamos entonces todo un proceso objetivo, todo un proceso subjetivo, análisis, verificación, y entonces nosotros estaremos tomando la decisión si abandonamos esa interpretación que nosotros pretendemos dar a ese texto en específico o continuamos si es que hemos agotado satisfactoriamente tanto un proceso objetivo como un proceso subjetivo dentro de o en el camino a la interpretación bíblica. Aquí lo que nosotros debemos de cuidar es lo siguiente. Tenemos la objetividad de la Escritura. Recuerde lo que la Escritura dice, lo que la Escritura contiene. Tenemos estas herramientas: exégesis, eisegesis, proceso objetivo, proceso subjetivo. Pero si dentro de la exégesis ya no nos cuadra, dentro de la exégesis no nos está brindando un resultado adecuado, etcétera, o dentro de la eisegesis también hacemos este análisis y vemos que estamos teniendo problemas para la interpretación, entonces si la exégesis y la eisegesis no me están aportando un adecuado filtro para llegar a una interpretación, es el camino de anular esa pretendida interpretación que nosotros queremos dar de cualquier texto en específico. ¿Por qué? Porque si nosotros continuamos en este camino, es decir, si nosotros tomamos un texto y decimos este texto se interpreta de esta forma y forzamos el texto a decir es que así se debe interpretar este texto, nosotros hemos atropellado el proceso objetivo de exégesis, el proceso subjetivo de eisegesis y finalmente no vamos camino a la interpretación, sino que vamos camino a la subjetividad, a establecer mi propia verdad. Y esa verdad chocará contra una verdad absoluta. Entonces, esta subjetividad a la que nosotros arribaríamos sería una condición totalmente arrogante y se estaría manteniendo, o nosotros estaríamos manteniendo una posición de interpretación sin la corroboración objetiva plena. Y este es el peligro que tenemos. Entonces llegamos a interpretar un texto y decir, este texto dice eso, este texto significa esto, se debe de aplicar de esta forma, se debe de interpretar de esta forma, cuando nosotros no fuimos fieles en ese proceso de exégesis, en ese proceso de eisegesis, y lo único a lo que nos llevará es a una subjetividad. Y esto es una mala interpretación y esto hace un terrible daño el día de hoy. Y esto da lugar entonces a entender el peso de la necesidad del maestro bíblico, del papel del maestro bíblico. Las iglesias reformadas del siglo XVI hicieron una distinción entre los ancianos. Y tenían ellos ancianos que gobernaban y ancianos pastores maestros. Los ancianos que gobernaban, ellos se encargaban de la administración de los asuntos de la congregación. Y los ancianos pastores maestros, ellos se encargaban de la enseñanza y del equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Entonces vea con atención, el énfasis de la enseñanza recaía en los maestros bíblicos. El énfasis de la enseñanza recaía en los maestros bíblicos. Pero al paso de los años, después de la reforma que se da este proceso de la reforma, al paso de los años recayó la enseñanza en manos de los laicos. Y tenemos después que se desarrollan estos fenómenos cristianos sociales, que fue la era de la congregación o la era de la renovación de los laicos de la que nos habla el teólogo R.C. Sproul. Y este fenómeno, era de la congregación, era de la renovación de los laicos, ¿en qué consiste? O en qué consistía, y bueno, digo en qué consiste porque el día de hoy se sigue desarrollando por desgracia. En este fenómeno de la era de la congregación o renovación de los laicos, consiste
en que grupos de estudios bíblicos se centran en un hogar, en lo que le llaman una reunión de hogar, una célula, un grupo de estudio, etcétera. Y esto se desarrolla bajo una atmósfera de cercanía, de convivio, de informalidad. ¿Por qué? ¿Por qué de cercanía? ¿Por qué de convivio? ¿Por qué de informalidad? Porque de otra forma las personas no estarían interesadas en estudiar las escrituras. Es decir, se trata de una accesibilidad, se trata de una amabilidad, se trata de una facilidad de poner las escrituras a las personas, que si tú les invitas a una iglesia, si les invitas a un grupo de estudio en forma supervisado por un maestro bíblico, etcétera, pues en esos lugares quizás no les va a llamar mucho la atención, sino que les llama más la atención algo que es totalmente informal, donde lo importante no es tanto la enseñanza, sino lo importante es que después tenemos algo de cenar, podemos platicar, podemos convivir, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad, recuerde, en estos grupos de estudio, en esta llamada era de la Congregación de la Renovación de los Laicos, la responsabilidad recae directamente sobre los laicos. Pero el énfasis de la enseñanza, recuerde, en la Reforma recaía en los maestros bíblicos. Y en estos grupos de estudio bíblico en hogares, la responsabilidad se traslada de maestros bíblicos. De hecho, no tenemos necesidad de maestros bíblicos y recae en los propios laicos. Ellos enseñan, entre ellos intercambian ideas, entre ellos complementan ideas y dicen que la gente aprende y dicen que se interesan por el estudio bíblico y entonces ellos sostienen, bueno, esto es de Dios, esto es bueno. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿es malo entonces que me reúna en casa con varios de mis hermanos y que estemos estudiando la Biblia? Bueno, eso realmente es algo ideal, es algo muy bueno, muy benéfico, pero siempre y cuando, escuche con atención, siempre y cuando la enseñanza no recaiga en los laicos. No podemos darnos este gusto, no podemos ser irresponsables de dejar la enseñanza en manos de los laicos. ¿Por qué? Porque todo aquello que se funde en ignorancia siempre será destructivo. Tú dices, sí, pero se están dando resultados, se están interesando por la Biblia, etcétera, etcétera. Todo aquello que se funde en ignorancia es destructivo. El conocimiento edifica y la iglesia debe de fundamentarse en el conocimiento. La enseñanza debe ser puesta en manos de maestros bíblicos forzosamente. Se lo repito nuevamente, la enseñanza no es una moda, no es algo que no importa dentro de la vida cristiana. La enseñanza debe ser puesta en manos de maestros bíblicos, no de laicos, no de personas que no están capacitadas, no de personas que no tienen los dones, las habilidades que Dios les ha dado para ello, no en personas que no son conocedoras de las Escrituras. No debe de ser así. El estudio de las Escrituras debe ser bajo la autoridad y la supervisión de la iglesia a través de sus pastores maestros, a través de sus maestros. Y la razón es muy sencilla. Dios dio el don de la enseñanza, Dios dio dones ministeriales al cuerpo de Cristo para la edificación del mismo cuerpo de Cristo y para la capacitación de los santos para la obra del ministerio, como lo establece la carta de Efesios. Dios dio estos regalos, entonces la enseñanza debe ser vía maestro bíblico, vía pastores maestros, vía pastores. La necesidad de maestros
el día de hoy entonces es crucial para la vida de la iglesia. Continuando con esta idea, bueno, ¿es adecuado que yo me reúna en mi casa para estudiar la Biblia? Bueno, la respuesta es muy benéfico, es muy bueno tener un grupo de estudio en su casa, pero este grupo forzosamente derivado de la esencia de Efesios, derivado de que Dios ha dado maestros, pastores maestros a la iglesia, estos dones ministeriales, de que el Señor, dice Pablo en Romanos, ha dado el don de enseñanza. Entonces, esa enseñanza forzosamente debe de ser supervisada por los dones que Dios ha regalado, tanto ministeriales como dones espirituales, es decir, por maestros bíblicos, por pastores maestros forzosamente. Y tenemos entonces una gran necesidad de los maestros en la iglesia. Maestros con preparación necesaria, no personas que están improvisando, no personas que dicen, bueno, yo voy a enseñar, yo quiero enseñar. No se trata de si tienes el deseo de enseñar, se trata de que Dios te ha dado los dones, y después de que Dios te ha dado los dones, se trata de que tengas conocimiento necesario, las habilidades, las capacidades necesarias para enseñar. Dice el autor en Santiago, hay muchos de ustedes que pretenden ser maestros y este es un problema que se tenía en el contexto de cuando se escribe Santiago. Muchos pretendían ser maestros porque en ese tiempo el ser maestros les otorgaba un lugar de preeminencia, un lugar donde ellos sentían honra, etcétera. Y el día de hoy no es nada diferente. El día de hoy muchos pretenden enseñar, pero muchos de ellos deben bajar de los púlpitos, deben bajar de las aulas de clase y deben de ser enseñados. Hermano, si tú no tienes la capacidad que Dios, si tú no tienes el llamado de Dios, si tú no tienes el don de la enseñanza que Dios te ha dado, si tú no tienes el conocimiento necesario para exponer la Escritura, bueno, la Escritura sencillamente está orillándote a que te retires de la enseñanza. No es la enseñanza tu lugar. Tu lugar es aprender y aprender lo necesario para tener el conocimiento que implica el poder desarrollar la habilidad, el don de la enseñanza. En el Antiguo Testamento, las mayores amenazas fueron de los falsos profetas. Usted lee la historia en el Antiguo Testamento y se dará cuenta que la mayor amenaza no fueron las guerras, no fueron las hambres, etcétera, sino fue los falsos profetas, es decir, la falsa enseñanza. En el Nuevo Testamento tenemos el mismo énfasis. La amenaza mayor que tenemos en el Nuevo Testamento son los falsos maestros. Pastores mercenarios que se preocupan por sus intereses y no por las ovejas. Un falso maestro, escucha con atención, un falso maestro, no importa el nombre que tú me des, no importa cuán público sea, cuán famoso sea, un falso maestro te llevará tarde o temprano al error, a la maldad. Un falso maestro te llevará al error, a la falsa maldad. Ahora, estos falsos maestros enseñan ciertamente bajo dos razones. Yo veo que ellos son falsos por dos razones. Número uno, por maldad. Porque quieren torcer la Escritura, como veíamos en la clase anterior, porque quieren hacer mercadería de ustedes, como veíamos en la clase anterior, lo hacen por maldad. Y algunos de ellos, pues no puedo negarlo, no lo hacen por maldad. Algunos de ellos son sencillamente falsos maestros por ignorantes. No son maliciosos, son ignorantes. Pero entonces la Escritura nos pone bajo un escenario en el que nosotros debemos de huir de los maestros, de los falsos maestros maliciosos, y también debemos huir de los falsos maestros ignorantes. Huye de aquellos maestros bíblicos maliciosos
pero también huye de los maestros bíblicos que son ignorantes. Muchas veces la gente se sorprende con aquellos que son malvados, con aquellos que son maliciosos y dicen, no, él quiere hacer mercadería, él quiere trabajar bajo sus intereses, él tuerce la escritura para formar sus propios intereses, etcétera, y de ellos huyen de manera muy rápida y los identifican. Pero cuando tú estés frente a un maestro que no te pueda aportar verdad bíblica, un maestro que es ignorante por decisión, un maestro que tú le preguntas no te puede contestar, no tiene las respuestas, no se esfuerza por obtener las respuestas en la palabra de Dios, entonces estás ante un maestro ignorante. Y la Biblia también dice: así, con la misma rapidez que huyes de los maestros maliciosos, con la misma rapidez huyes de los maestros que son ignorantes. Un maestro ignorante es tan amenazante como un maestro malicioso. El estudio privado, entonces, es un medio importante de gracia. Y el estudio privado de la Biblia es un deber y un derecho. Para ello, Dios provee de la iluminación de su Espíritu Santo y de maestros bíblicos para la iglesia o en la iglesia. Entonces, para ir concluyendo, una enseñanza sólida, un estudio diligente de la Escritura, en verdad te llevará a una bendición con la palabra, en la palabra del Señor. Necesitamos entonces enseñanza sólida, necesitamos estudio diligente, y aquí nosotros podemos ver que entonces no es cualquier cosa el decir vamos a estudiar, voy a enseñar la Biblia, vamos a interpretar la Biblia, no es cualquier cosa. Hay un tramo largo por el cual transitar de enseñanza, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Muy bien, para terminar esta clase vamos a dejar la siguiente tarea. La tarea consiste en esto. Van a realizar ustedes un análisis histórico, van a hacer un análisis a través de la historia, y el tema de este ensayo que van a desarrollar, que es un ensayo sencillamente es mencionar tu opinión con tus palabras, tus aportaciones, decir, bueno, yo he analizado en la historia que sucedió esto y esto con tus propias palabras, y aportas tus propias ideas y dices, yo considero que esto fue bueno, fue malo, etcétera, etcétera. Ese es un ensayo. Muy bien, van a desarrollar un ensayo bajo el tema la escritura, su estudio e interpretación, ¿en manos de quién está? La escritura, su estudio e interpretación, ¿en manos de quién está? Y para este análisis histórico, ustedes van a leer, van a investigar en el tiempo de la prerreforma, en el tiempo de la reforma y en nuestros días. Y bajo estos tres bloques de tiempos, en la prerreforma, en la reforma y hasta nuestros días, van entonces a analizar, en la prerreforma van a analizar, a ver, la escritura, el estudio y la interpretación de la escritura, ¿en manos de quién estaba en el tiempo de la prerreforma? En el tiempo de la reforma, ¿en manos de quién estaba el estudio y la interpretación de la escritura? Y en nuestros días, ¿en manos de quién está el estudio y la interpretación de la escritura? Van entonces a desarrollar este análisis, señalarán al final de su ensayo la fuente bajo la cual han encontrado esta información, van a señalar el libro, el autor, la página en internet en la cual ustedes estuvieron obteniendo esta información. Yo les recomiendo sencillamente que eviten la página Wikipedia y que busquen, en este caso, mejor páginas con un contenido teológico serio y no en Wikipedia, que normalmente no contiene una abundante o una información fidedigna. Entonces, esta sería la tarea para la próxima semana. Espero que esta clase les haya sido clara, y si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben, pueden hacerlo a través de mensaje de correo electrónico o a través de mensaje privado por WhatsApp. Que el Señor les bendiga.